Hola, bienvenidos nuevamente a estas sesiones. En este particular vamos a analizar todo lo relativo a supuesto, hecho y acto jurídico. El contenido y el objetivo de esta primera sesión es comprender el significado y el alcance de los términos supuesto, hecho y acto jurídico, los elementos de existencia y de validez, quiénes son los sujetos del acto jurídico y cuáles son sus modalidades, cuál es la eficacia o en qué consiste, mejor dicho, y por supuesto la clasificación del acto jurídico. Vamos a precisar con nuestro Código Civil, va a ser la legislación correcta que vamos a utilizar. Nuestro Código Civil no es más que un conjunto de normas o de artículos que van a determinar toda la gama de disposiciones referentes a las personas o las relaciones entre las personas civiles. Por ejemplo, el artículo 3167 manifiesta: el legatario de un bien inmueble que perece después de la muerte del testador tiene derecho a la indemnización si éste se encontraba asegurado. ¿Qué significa esto? Es un supuesto jurídico, supuesto que se va a actualizar en el momento en que no haya indemnización, en el momento en que el bien se destruya o algo similar. Ahora, vamos con hecho jurídico. Un ejemplo que tengo aquí es un accidente, un simple accidente que si ustedes lo visualizan con mayor detenimiento, ¿cómo podemos definirlo? Como un suceso, como un acontecimiento, como un lamentable hecho que va a producir consecuencias de derecho. En este caso, las consecuencias de derecho son crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. El accidente, por supuesto, que va a crear derechos y obligaciones. Acto jurídico. La diferencia con el hecho jurídico no es más que la voluntad. Yo deseo generar consecuencias de derecho, por ejemplo, a través de una simple compraventa. Entonces, la diferencia entre el hecho y el acto jurídico no es más que el consentimiento entre ambas personas. Ya precisamos supuesto jurídico, hecho jurídico y acto jurídico. Continuemos con los elementos. Los elementos del acto jurídico. Una vez que yo desarrollo o se suscita un acto jurídico, debo de determinar que éste exista a través de analizar lo que es la voluntad, el objeto y la solemnidad. Si carece de estos elementos, como consecuencia, se va a dar lo que es la inexistencia. Una vez que yo determino que mi acto jurídico existe, entonces me voy a analizar los elementos de validez, es decir, la capacidad. ¿En qué consiste? Que ambas partes sean quizá mayores de edad. 2. Ausencia de vicios, que no haya dolo, que no haya mala fe, error, reticencia, violencia. Que haya licitud en el objeto y por supuesto la formalidad. ¿En qué consiste la formalidad? La ley me especifica que ciertos actos, además del consentimiento, debemos de revestirlo de formalidad. Por ahí el artículo 2182 especifica que la compraventa de bienes inmuebles, sea cual sea el valor de estos, debe de ser de escritura pública. Ahora bien, si no es válido mi acto jurídico, las consecuencias es una nulidad, sea absoluta o sea relativa. En forma posterior tenemos que determinar y precisar quiénes son los sujetos del acto jurídico. Por ejemplo, la persona que desarrolla o que realiza el acto jurídico no es más que el autor. Persona que realiza el acto jurídico, ya bien sea de manera directa o a través de un representante. Partes. Son las partes que intervienen en un acto jurídico. Por ejemplo, en una compraventa. Puede ser bilateral, plurilateral. Tercero. El tercero que va a intervenir en un acto jurídico puede no afectarle, por ejemplo, el gestor de negocios. Clasificación del acto jurídico. Diversos autores brindan una clasificación de estos.
Sin embargo, les voy a compartir solamente algunos puntos del acto jurídico. Por ejemplo, desde el número de voluntades, el acto jurídico puede ser bilateral o puede ser unilateral o también plurilateral. ¿Qué significa esto? Que una persona puede desarrollar el acto jurídico o que pueden ser dos las personas. O en ambas partes pueden intervenir una o más personas. Desde el punto de vista de la finalidad de las prestaciones, es decir, haya o no dinero, puede ser oneroso, puede ser gratuito, una compraventa o una donación. Ejemplo, por su forma, como hace unos instantes les compartí, algunos contratos o algunos actos jurídicos únicamente necesitamos el consentimiento. Por ejemplo, en el momento en que nosotros tomamos una combi o un transporte para trasladarlos de un punto a otro, únicamente pagamos nuestro pasaje, nos sentamos y ese es un simple acto jurídico, no hay más que la consensualidad. Formales como la compraventa y solemnes, el contrato de matrimonio es solemne. Desde el punto de vista de su regulación, hay contratos que están debidamente especificados y nombrados en nuestro Código Civil. Hay contratos que no están debidamente regulados, pero que se encuentran de manera implícita en el Código Civil. Ahora, otra de las clasificaciones que podemos nosotros determinar es por el grado de su positividad. Clasificación y división del acto jurídico. El acto jurídico lo podríamos clasificar en actos puros o simples y actos complejos o sujetos a modalidad. ¿Qué significa esto? Puros y simples, cuando hay ausencia de circunstancia alguna que altere sus efectos. Un ejemplo claro es, yo le compro a usted, me comprometo a comprarle a usted la pluma que se encuentra en algún lugar de su habitación y no está afectado por ninguna circunstancia, situación o escenario muy distinto cuando yo me comprometo con usted a comprarle una pluma, pero con la condición de que me aumenten el salario la próxima quincena. Este acto jurídico está, de una u otra manera, tiene una circunstancia que va a afectar los efectos. ¿Cuál? Que me aumenten el salario y la próxima quincena. Otro ejemplo, me comprometo con usted a comprarle la misma pluma, pero dentro de 4 días. Está afectada una circunstancia, ¿cuál? El plazo. Finalmente, el modo o la carga. Esta característica, algunos de los autores manifiestan que efectivamente es una modalidad. Otros tantos identifican que no es una modalidad. Ejemplo, determinado familiar lo pone a usted o lo nombra como heredero, futuro heredero. Sin embargo, le está heredando quizá un automóvil con la única condición o con la única carga de que todos los fines de semana durante un año lleve usted a otro pariente a la iglesia o al mercado. No es una modalidad tal cual, pero sí es una carga. Es todo lo que vamos a ver durante esta primera sesión de manera más a fondo en la próxima sesión.